Saludamos a todos nuestros hermanos que están conectados eh, desde distintos países para nuestra clase del día de hoy. Nuestros hermanos que están en Argentina, en Chile, en Perú, en Venezuela y Panamá, Colombia y distintas locaciones de acá de los Estados Unidos. Y comenzamos nuestra clase que dijimos que íbamos a tener durante las próximas semanas, un pequeño paréntesis para hablar del gobierno de la iglesia. Tratar de poner un fundamento bíblico en cuanto a los principios establecidos como forma de gobierno para la iglesia. Y precisamente algo que estábamos señalando es que de forma lamentable la iglesia cristiana ha desarrollado un tipo de gobierno que prácticamente lo hereda de esa metamorfosis y al mismo tiempo ese sincretismo religioso que ocurre durante el oscurantismo de la iglesia cristiana, que se da desde el edicto de tolerancia entre el 313 y 325 después de Cristo, con Constantino el Grande, el primer emperador cristiano, hasta los tiempos de la Reforma y el origen del protestantismo entre el año 1517 y 1525. Básicamente en ese lapso de tiempo, decíamos la semana pasada, sucedieron una cantidad de cambios que afectaron por completo todo lo que tenía que ver con los basamentos de la iglesia cristiana, que recuerden, comenzaron de forma, digámoslo así, comenzaron de una forma muy extraña porque durante los primeros años de la iglesia cristiana se cometieron una cantidad de errores porque la iglesia no sabía cómo operar en condición de iglesia. Pero no fue sino hasta la conversión de Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos y básicamente desde el capítulo 15 donde se da lo que se conoce como el primer concilio, llamado el Concilio de Jerusalén, en donde comienzan a ponerse fundamentos doctrinales para todo lo que iba a ser el basamento de lo que establecería o se fundamentaría para la iglesia. A partir de ese momento es cuando se comienzan a difundir las epístolas paulinas o las cartas de Pablo. Pedro escribe sus cartas, Juan, Santiago, y la iglesia empieza a tener un orden y un pie doctrinal. Se constituye básicamente todo este sistema de organización que, repito, dura hasta el tercer siglo, porque cuando Constantino el Grande logra hacer el sincretismo entre la iglesia y el mundo pagano, desaparece todo lo que nosotros habíamos venido percibiendo, que se logra conciliar como fundamento de desarrollo y crecimiento para la iglesia. Ahora, hay algo interesante en todo esto, porque nosotros somos de alguna manera herederos, no de aquella iglesia, ni de la forma en la que funcionó u operó la iglesia primitiva, sino que nosotros somos herederos de todo lo que se realiza en este tiempo de oscurantismo y ese sincretismo tan dañino que recibe el nombre de Iglesia Católica. Luego de la Reforma se examinan ciertos aspectos, pero mucho de lo que la Iglesia Católica en su sincretismo había introducido lo hereda la Iglesia Protestante, hoy en día siendo nosotros parte de ella, que yo siempre he dicho, aunque nos identificamos bíblicamente como hijos de Dios, pero sabemos que el gremio que nos agrupa es como iglesia protestante, hoy la iglesia evangélica. Y todos estos cambios fueron minúsculos en comparación a las verdades que originalmente rigieron la iglesia de los Hechos, la iglesia apostólica, lo que se conoce como la iglesia primitiva.
Entre ellos hablamos, por ejemplo, en este momento del gobierno. Y les comentaba que hasta antes de que la Iglesia Católica constituyera una figura monárquica plenipotenciaria en ese contexto religioso de una persona, como lo fue el Papa, recordándoles que en 1870 ellos logran establecer lo que llamaron la infalibilidad papal, porque hasta el 1870 el Papa tenía esa condición, pero se le dio un peso oficial y después de 1870 se considera que el Papa de manera oficial es infalible. Y al considerar que el Papa es infalible se estaba diciendo que él no se equivocaba por la misma figura de gobierno que desarrolla la Iglesia Católica. ¿Qué ocurre hoy en día con este sistema religioso? Que cuando se habla del Papa, se habla prácticamente de, no sé si lo cambiaron, pero la corona del Papa decía en latín Vicarius Filii Dei, que creo que lo cambiaron porque cuando se hacía la suma en números romanos de la palabra Vicarius Filii Dei, se lo puedo mostrar en algún momento, la suma total de la corona del Papa que decía esa expresión que significa sustituto de Dios en la tierra, eso es lo que significa Vicarius Filii Dei. Si usted le da un valor a cada letra, el número restante es 666. Cuando ellos se dan cuenta de eso, creo que eso ya no aparece en la corona papal, pero el nombre era precisamente Vicarius Filii Dei. La gente entonces se convierte a Cristo, abandona un sistema religioso tan poderoso como lo es la Iglesia Católica, forma parte de las filas de la Iglesia Protestante, Iglesia Evangélica o como usted quiera llamarlo, y ese movimiento protestante ciertamente no adora imágenes, ciertamente no cree en el purgatorio, tampoco tiene como base o fundamentos todo lo que la Iglesia Católica logró fundamentar en este tiempo, pero el sistema monárquico de gobierno lo conservaron y no lograron regresar a lo que fue el principio del origen del gobierno que Dios le revela al apóstol Pablo para la coordinación, crecimiento y fundamento de la iglesia. Porque para nosotros los gobiernos eclesiásticos son singulares, pero a la luz de la Biblia el gobierno bíblico es un gobierno siempre plural. ¿Cuál es el propósito o por qué causa Dios le revela a Pablo la pluralidad en el gobierno? En referencia a nosotros, porque todavía, repito, de alguna manera nosotros seguimos haciéndolo. Usted va a una iglesia en donde existe un pastor y obviamente que va a darse cuenta que el pastor es en cierta forma un monarca plenipotenciario, y aunque no está oficializado como se hizo en 1870 con el Papa, pero en cierta manera la iglesia entiende que el pastor también es infalible. ¿Sabe lo que quiero decir con que es infalible? ¿No? El pastor no se equivoca. Y esto ha sido tan dañino y le ha hecho tanto mal a la iglesia que de alguna manera esa enfermedad que logró fortalecer la iglesia católica, la iglesia evangélica la logró emular perfectamente y la hemos heredado. ¿Cuál fue el fundamento de gobierno que la Biblia logró darle a los primeros cristianos durante el tiempo de la iglesia apostólica? Llamo la iglesia apostólica lo que algunos definen como la iglesia primitiva. Es el que se expresa en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, en donde se lograba conciliar que no había una única y absoluta figura que no rendía cuenta a nadie. No sé si usted me entiende la expresión cuando yo digo un gobierno singular, monárquico y plenipotenciario. No sé si logro explicarme. Como que tiene todo el poder descansa en una sola persona. Mientras que en el gobierno bíblico el poder primeramente radicaba en Dios, por supuesto, sobre todo, pero había 5
figuras ministeriales que constituían ese gobierno. Estuvimos hablando de lo que es el problema de la sucesión apostólica. Por cierto, Mayela me estuvo preguntando sobre eso una vez que terminó la clase. Y yo no sé si ustedes han podido, o yo me he podido explicar bien cuando hablo de la debilidad que tiene para hoy en día la oficialización del apóstol en torno al tema de la sucesión apostólica. Sí logro explicarme con el concepto de lo que es la sucesión apostólica como una debilidad para pensar que en este tiempo oficialmente existan apóstoles. Que repito, el oficio, el ministerio, sí, tiene que estar presente porque según lo que dice Efesios 4:11, el propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. No obstante, el tema de la sucesión apostólica es la que tiene que tener para nosotros el mayor análisis de comprensión para darnos cuenta hasta qué punto se pudiera una persona autocalificar, calificar, autonombrar o nombrar apóstol. ¿Cómo usted puede ver y qué me entiende usted cuando yo le hablo de la sucesión apostólica? Eso de quién nombra, quién fue primero y quién nombra el que sigue. Porque entendemos que el origen de los primeros apóstoles viene de la elección que hace Jesús de 12 personas. Sin embargo, recuerde que Bernabé no está contado entre esos 12, pero Bernabé es llamado apóstol. Pero también encontramos que Pablo se dice que fue el sucesor de Judas y también es considerado apóstol. Pero este tipo de personas que estaban presentes en un momento en donde obviamente habían apóstoles y se da esta sucesión, es lo que se define como sucesión apostólica. Pero hace 40 años aproximadamente, un poquito más quizás, surge una cantidad de personalidades que se creen que en todo caso fueron autoproclamados, porque ¿quién comienza a nombrar durante estos últimos años apóstoles cuando sabemos que en este tiempo de oscurantismo entre el 313 y el 1521 sabemos perfectamente que no vieron apóstoles, porque hasta antes de esto esa línea de sucesión de alguna forma se perdió. Ahora, sí creemos a la luz de la palabra en el estamento de los 5 ministerios, tal cual los enseña Efesios 4:11, donde dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles. Pero repito, la visión nuestra en este aspecto es muy equilibrada, porque se va a dar cuenta que existen de alguna manera 2 extremos. ¿Cuáles son los 2 extremos? Uno niega de forma rotunda, absoluta y califica de falso el que hoy puede existir una figura apostólica. Eso es un extremo. Eso es negar Efesios 4:11. ¿Y cuál es el otro extremo? Que hay un alboroto, hay una palabra que no quiero usar porque suena muy fea, pero hay una locura en el que hoy en día prácticamente todo el mundo es apóstol. Esos 2 extremos difícilmente puedan conciliar. Pero cuando buscamos el aspecto del equilibrio nos damos cuenta que hay verdad cuando la persona dice hoy no hay apóstoles porque no hay sucesión apostólica, porque ninguno de ellos ha visto a Cristo, pero sí tenemos que aceptar que hay un oficio, que hay un ministerio que el Señor mismo estableció y al mismo tiempo que es una realidad, el saber de que no se pueden nombrar ni autoproclamar. El punto del equilibrio está precisamente en, aunque no existe ese ministerio oficializado, sí existe de manera funcional. Y por supuesto nos iríamos del tema si abordamos con extensión el punto de los apóstoles, y ese no es el tema. El tema es que el gobierno de la iglesia hasta el 313, hasta el primer siglo, era un gobierno plural. Repito, esa figura monárquica, plenipotenciaria, de un pastor que no le da cuenta a nadie, que no puede ser controlado, es la herencia de esos años de oscurantismo que recibe con el nombre
del Santo Imperio Romano, migra a la Iglesia Católica, y luego de la Reforma y el protestantismo traen muchas verdades, pero nunca el tema de los gobiernos o el gobierno de iglesia. Ahora, hay una pregunta interesante que creo que me la hizo Alejandro el fin de semana pasado, y vamos a aprovechar de responderla. Y es el tema de que cuando usted va mucho a una iglesia, o usted va a una iglesia, perdón, se dice mucho cuando se habla del pastor, y recuerde que en nuestra cabeza existe la figura del pastor como una figura monárquica, y a veces es tan monárquica que si el pastor se muere, no se cuenta ni siquiera con una dirección del Espíritu para saber la sucesión pastoral en este caso, sino que se entiende que aunque no tenga llamado, porque el tema aquí ya sería introducirnos al punto del llamado, el hijo como que hereda automáticamente el ministerio, y los ministerios no son heredables. Ahora, yo no quiero decir que un hijo no tenga el llamado y pueda desarrollar el ministerio, pero yo no puedo decir el día que me muera, porque eso sería monarquía. Bueno, el próximo pastor es mi hijo, o si yo me muero, la pastora es mi esposa. No porque no puedan hacerlo, sino porque el ministerio no es ni patrimonial ni hereditario. El ministerio viene de Dios. Yo siempre he dicho, mi esposa es pastora porque ella se ha ganado su posición como pastora, y no porque se le ha impuesto a la iglesia que tengan que reconocerla y verla como pastora. Porque si no tiene el llamado, porque el llamado viene de Dios. Entonces, dentro de todo esto ha surgido el comentario tan común cuando la gente dice, el pastor, no sé si lo he escuchado, el pastor es el ángel de la iglesia. Así como se ha forzado mucho, y yo llamo forzar este tipo de cosas que pasan en nuestras enseñanzas, el famoso versículo que dice que si una persona se descarría, 7 espíritus peores luego vuelven cuando viene a Cristo. Ese versículo se ha forzado para referirse a personas que se apartan del Señor y cuando regresan, entonces están peor. Eso pudiera aplicarse, pero ese versículo está forzado al considerarse que esa es su interpretación. Esa no es la interpretación. Puede tener la aplicación, pero no la interpretación correcta. De igual forma, usted puede darle una aplicación al tema de el ángel de la iglesia, pero esa no es la interpretación correcta, decir que los pastores son los ángeles de las iglesias. No, porque usted sabe que el ángel de la iglesia es el pastor. Y repito, todo esto es el resultado y es producto del sincretismo de los años de oscurantismo, en esa época de transformación entre el 313, el tercer siglo, hasta el siglo XVI, con el tema de la reforma. Entonces, ¿quién es entonces el ángel de la iglesia? Porque les estoy diciendo que a la luz de la Biblia, dentro de los fundamentos que ya les voy a dar suficientes citas bíblicas, algunos las leímos la semana pasada, pero vamos a analizar de alguna manera la etimología de algunas palabras que nos van a permitir darle una comprensión mejor interpretativa para poder entender realmente el significado. Debemos entonces hacer una conexión hilativa con la expresión el ángel de la iglesia, en donde, repito, pareciera ser que el pastor es como un jefe. ¿Qué dio como origen esto? Que si un pastor, que podía pasar porque es un ser humano como cualquiera, si un pastor se convertía en una persona vara y empezaba a tomar decisiones en el que financieramente él estuviera tomando ventaja de su posición como pastor, o si el pastor incurría en situaciones de índole moral, se manipulaban a las personas diciendo cosas como esta: ay del que toque el ungido de Jehová. Y ese ser prácticamente podía hacer lo que le daba la gana. Ese personaje plenipotenciario y monárquico podía abusar de la forma más grosera, y cualquier persona que se le ocurriera tan siquiera pensar que el pastor estaba equivocado, ¿cómo era visto? Como un rebelde, execrado,
Yo conocí iglesias incluso donde la persona era cortada. Es una expresión todavía más fuerte porque en nuestras iglesias hace algunos años se contaba con una figura que se llamaba la disciplina. Pero la disciplina era lo mejor que le podía pasar a alguien. ¿Verdad, Sergia? Porque habían personas que ni siquiera una disciplina. Eran cortados. Hermanos, ¿con qué potestad y autoridad una persona corta a alguien del cuerpo de Cristo? Cortado. Usando la conexión de 1 Corintios capítulo 5, el cuerpo del tal se ha entregado a Satanás con el fin de que su alma sea salva. Eso es lo que se define como cortado. Entonces, más bien el que tenía una disciplina, que parte de todo este tipo de situaciones por las que nuestra iglesia ha transicionado, una disciplina era una bendición en comparación con una persona que se atrevía hasta a preguntar, porque habían personas que no es que eran rebeldes, era que estaban viendo cosas extrañas y hasta querían preguntar, pastor, y yo veo que, oye, cosas que no le cuadraban, pero ¿quién le ponía el cascabel al gato? Nadie. ¿Por qué? Porque existía un gobierno singular. Cuando Dios de forma tan sabia estableció un gobierno de iglesia en una pluralidad de igualdad. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Ahora, con este mismo espíritu reciente de tratar de plenipotenciar un cargo o un ministerio, en este caso el del pastor, que hoy en día ya no es tanto, porque creo y me parece que ahora se le está dando mucho más peso al apóstol. Pero resulta ser que ahora por Centroamérica están surgiendo otras figuras nuevas. Ya el que es apóstol tiene que ver qué va a hacer para que le aumenten el rango, porque ahora están surgiendo los famosos serafines. No sé si habrán escuchado. Sí, ahora hay algo más allá. Entonces los apóstoles están bravos. Los obispos también. Claro, lo que pasa es que recuerde que la figura obispo todavía es hasta más bíblica. Pero ¿qué era un obispo? Ya le voy a explicar lo que era un obispo en esas términos. Pero imagínense, los apóstoles están bravísimos porque ellos pensaban que llegaron al tope y entonces ahora le pusieron arriba serafines. Ellos van a hacer un curso ahora para ver cómo llegan allá. La locura del corazón del hombre. Ahora, yo quiero que usted analice esto, porque yo siempre he dicho, mire, si usted tiene un corazón sano, si usted tiene un corazón de servicio a Dios, a usted no le importa que le pongan a su lado personas iguales que lo ayudan a llevar adelante el ministerio. Al contrario. Ahora, si en tu corazón existe alguna intención escondida de avaricia, de inmoralidad, obviamente yo quiero ser el único, quiero ser después de Cristo la cabeza y no quiero que haya más nadie a mi lado, porque si hay personas iguales a mi lado, yo no puedo hacer lo que se me viene ni lo que me da la gana. Yo estoy controlado. Por eso, y todo esto es un proceso en el que se va llevando la iglesia. Vamos a ver quién es el ángel de la iglesia. Hay dos palabras que se las voy a mostrar acá, que es lo que define en el libro de Apocalipsis durante los 3 primeros capítulos, la palabra ángel, que es esta, lo estoy mostrando acá, del griego, no lo van a entender, angelofobos, y esta que es la palabra, aparece creo que 75 veces para referirse a ángel. ¿Ok? Mayela me dijo que lo trajera para escribirlo, pero por lo rápido que estamos tratando de hacer las cosas, preferí hacerlo así. Ahora vean. Primero quiero que usted analice lo que le dije la semana pasada. La primera conversión, y vamos a tratar de pensar que la iglesia en su origen no es como la iglesia de nuestro tiempo. Quiero que usted se centre que esta forma de iglesia no fue la que prevaleció durante los primeros años. ¿Cómo fue la iglesia en su origen? La primera conversión
que fue en el día del aposento alto, trajo una cosecha de ¿cuántas almas? De 3,000. La segunda conversión que se da en la puerta La Hermosa trajo una conversión, fue la segunda en menos de un mes, de 5,000. Yo quiero que alguien me explique en qué lugar congregaban 5,000 personas en aquella época. Yo quiero que me expliquen en qué lugar congregaban 5,000 personas. Les estoy hablando del primer mes recién inaugurada la iglesia, donde se metían 5,000 personas que representaban la primera cosecha de la iglesia cristiana que relata el libro de los Hechos. 5,000. Puede ser en el campo, como cuando alimentó cuando hizo el milagro de los pescados, de los panes y los peces. Vicky dice que puede ser en el campo. ¿Qué piensan ustedes? No hay el Coliseo Romano, y el Coliseo Romano no lo usaban para eso. No había forma, no existía manera de que 5,000 personas se congregaran juntas, eso no existía. El primer templo estructural en la historia, ¿sabe quién lo hace? La mamá de Constantino. La famosa catedral de Santa Mónica, creo que es Santa Sofía. La famosa catedral es el primer templo estructural con el que contó la iglesia. Porque hasta antes de eso no existían templos. Luego de esto, vamos a decir que a lo mejor, vamos a especular aquí, y a lo mejor lo que dice Vicky sea así. De repente aquellos primeros cristianos se iban al campo y se congregaban en el campo 8,000 personas. Vamos a pensar que pudo pasar eso. Pero al poco tiempo estalla la persecución. Ahora explíquenme, en plena persecución, donde se congregaban 500 personas, 500, no hablemos de las 5,000, que repito, fue la conversión del primer mes. Yo me imagino que esto fue aumentando, y ya el primer año tendrían que haber por lo menos, cuando luego dice la Biblia en el libro de los Hechos, que Dios añadía cada día. Es decir, que estamos diciendo que durante el primer año de la iglesia cristiana había una iglesia sobre las 30,000 personas. Y sacando un cálculo bien conservador, donde usted metía 30,000 personas cuando luego estalla la famosa persecución. Si veían a 10 personas juntas y las perseguían para matarlas, no existía lugar. Yo conseguí varios versículos bíblicos que les voy a permitir compartir, pero solamente les voy a dar 4, porque se nos iría la tarde leyendo. Y voy a pedirles por favor que busquen Colosenses 4:15, Filipenses 4:22, 1 Corintios 16:19 y Romanos 16:5, 10 y 11. Primero, Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Líneas y a la iglesia que está en su casa. Vaya guardando. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Especialmente los de la casa de César. 1 Corintios 16:19. La iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Con la iglesia que está en su casa. Y finalmente Romanos 16, el versículo 5, el versículo 10 y el versículo 11. 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. Miren, los que vayan a tener un bebé y siempre me están preguntando, pastor, un nombre para mi hijo. Ahí hay uno. Un nombre bíblico, porque siempre, pastor, un nombre bíblico, ¿cuál me aconseja? El próximo bebé que venga, ahí les ofrezco un nombre bíblico. Epeneto. El otro versículo, el 11. Saludad a Peles, ese es el otro. Si son morochos, Epemeto y Peles. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Bueno,
Aristóbulo es ministro de Educación. Y el 11, Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. miren, la única forma de que aquella iglesia pudiera desarrollarse era a través de las casas. Pablo escribe en algunas cartas y decía cosas como esta, hablando de partir el pan en las casas. Yo no sé si usted o a usted le dice el tema de partir el pan en las casas, pero no es que ellos se referían a tener un compartir. Cada vez que se use el término partir el pan después de la muerte de Cristo, es sinónimo de la participación de la cena del Señor. ¿Ok? Pablo estaba diciendo, cuando mencionaba partir el pan en las casas, el servicio para participar, algunos servicios incluso se llamaban ágapes. Pablo lo menciona en una de sus cartas. Eran reuniones en donde había una comelona. Por eso es que cuando se escribe el capítulo 11 de 1 de Corintios y él le pone orden a la cena del Señor, dice, porque algunos vienen solamente a comer y se olvidan de los demás, porque los servicios se daban en las casas. Y es como ir a hacer lo que la gente llama célula. Y había un momento de compartir, y cuando venía el momento de la cena del Señor, la gente iba más a comer que otra cosa. Ahora, hay 7 iglesias en el Apocalipsis. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Sardis. ¿Me falta una? Ya mencioné Éfeso. Y la iglesia de Filadelfia. A quien se les escribe de forma directa a través de Juan, siempre diciendo, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La palabra que se usa para ángel no es esta. La palabra que se usa para ángel, ángelos phobos, es esta. Que si usted tiene un interlineal bíblico, se va a dar cuenta que tiene un pequeño apóstrofe y al final tiene prácticamente 3 letras adicionales. Y usted dice, ¿cuál es la diferencia? Que esto es lo que se usaba para referirse a la expresión básica elemental ángel. Ay, el ángel de la iglesia es el pastor. No. Ahora imagínense, nosotros somos miembros de la iglesia. ¿Cuál es la que no tuvo tanto regaño? Porque la iglesia de Filadelfia, Esmirna y Éfeso. Creo que fue la de Éfeso la que no recibió. La que más bien se le dijo, oye, vamos a decir que somos la iglesia de Éfeso. Para que se ponga contento Geraldine, Alejandro, José Gregorio, Hernán. Digamos que somos la iglesia de Éfeso. Pero ya me está entendiendo que no existía un local para reunir a todos los creyentes que vivían en Éfeso, sino que la iglesia estaba diseminada en casas. Esa era la iglesia. No había un lugar donde iban los domingos al templo para cantar y alabar a Dios, sino que la iglesia estaba diseminada en cada ciudad, y nosotros en este caso estamos en una localidad de Éfeso, somos parte de la iglesia, pero no éramos la iglesia, sino que la iglesia era todo el número de creyentes que vivían en Éfeso. Me estoy explicando, ¿verdad? Ok. Resulta ser que cada iglesia tenía un líder. La traducción que se da posteriormente es pastor. Porque las iglesias operaban con un gobierno muy particular. Existían los apóstoles, que en ese momento recuerden que estaban vivos. Habían los ancianos, que era un consejo que existía entre ellos que permitía bajar la información y tomar decisiones. Y existían los ministerios. La semana que viene le voy a leer donde se menciona incluso el ministerio del maestro y el ministerio del profeta. Con la única salvedad que el oficio del profeta no se parece ni tiene que ver para nada con lo que nosotros vemos que pasa hoy en nuestras iglesias.
ese oficio del profeta no era ese movimiento de misticismo manipulador, de gente que pone los ojos blancos, lo echa para atrás, empieza a hablar en lengua, cambia la voz como si estuviera poseído. No quiero hacer referencia despectiva hacia nada. Y trata de convencer a la gente que Dios literalmente está hablando por su... Si usted se fija, el capítulo 21 del libro de los Hechos, cuando Pablo iba a Jerusalén, su despedida en Mileto, dice que Felipe tenía siete hijas que profetizaban, y a ninguna de ellas la llaman o se les llama profetas. En el mismo texto viene, ahora sí, un profeta de Jerusalén llamado Agabo. Agabo, póngale usted el acento donde le guste más. Y el profeta Agabo agarró el cinto de Pablo, se lo amarró en la mano y dijo: el hombre de quien es este cinto, así harán con él en Jerusalén. Ese capítulo 21, la despedida de Pablo en Mileto, es interesante porque te hace ver que el que una persona profetice no quiere decir que sea profeta. Y luego se menciona de el acto del profeta también como una condición de oficio, el oficio ministerial del profeta. Primera de Corintios capítulo 12, la Biblia menciona acerca de los 9 dones del Espíritu Santo. Entre los 9 dones existen una clasificación de 3 dones de revelación, dones de comunicación, dones de poder. Son 9, 3 de comunicación, 3 de revelación, 3 de poder. Entre los dones de revelación está el don de profecía. El hecho que una persona tenga el don de profecía no quiere decir que sea profeta. Porque el profeta en los 5 ministerios que establecen en la Biblia es un oficio de gobierno, como lo es el del pastor, el del evangelista, el del apóstol y el del maestro. Fue el propósito original por el que Efesios 4:11 se escribe para que la iglesia contara con un gobierno. Y recuerde que no es la iglesia local, que la gente piensa, la iglesia de Éfeso era una estructura física donde iban todos los hermanos a cantar. No, no existía esa forma de iglesia. La iglesia de Éfeso estaba conformada por todos los creyentes que se reunían en todas las casas de Éfeso, que podía tener cualquier cantidad de hogares donde se reunían las personas. Ahora, ¿cómo había comunicación para que la armonía de la iglesia de Éfeso, que no era el conjunto de creyentes reunidos en una localidad o en una estructura física, cómo se podía establecer la comunicación en cada una de las ciudades? Ellos contaban con algo que en hebreo se le llamaba el Shaliach Shibur. El Shaliach Shibur se consideraba en el libro de Colosenses 4:16, por favor, alguien que lo lea. Colosenses 4:16, perdón. Recuerden que el origen de la iglesia era muy judío. La gente trata de verlo de otra forma, pero a pesar de que había una conversión muy grande de gentiles, su origen era muy judío. Contaba con un gentilicio de judíos muy grandes en su inicio. Entonces ellos conservaban y trajeron gran parte de esas raíces. Por eso estos nombres que prevalecían todavía. Efesios 4:16, ¿quién puede leerlo? Colosenses 4:16, perdón. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de los laodicenses la leáis también a vosotros. Entonces, en una ciudad, por ejemplo, esta era una localidad donde estaba la iglesia de Éfeso. Yo era el líder o el pastor, sujeto a un gobierno sobre quien estaban ancianos y apóstoles, pero resulta ser que en Kendall estaba otra parte de la iglesia, en la casa de Vladimir, en la casa de Geraldine, todo esto así. Y ellos tenían un mensajero
que era el que se encargaba de distribuir la información para que una iglesia tan grande en toda una ciudad pudiera tener comunicación mutua unos con otros. Esa persona era al que se le llamaba el Shaliach Shibur, que es este que está aquí. Cuando la Biblia dice escribe al ángel de la iglesia, es una mala traducción. Le está diciendo escribe al mensajero, la persona que se va a encargar de llevar este mensaje que el ángel le estaba dando a Juan a todas las casas. ¿Se está dando cuenta de la diferencia? A todas las casas que están diseminadas como iglesia en la ciudad de Éfeso. Ve que no tiene que ver con que a veces hasta ha servido para manipular. Cuidado, porque él es el ángel de la iglesia. Mira, a mí no me conviene decir estas cosas, a mí me conviene más mantener el estamento que por años he estado dentro de la iglesia, porque yo me estoy quitando esa investidura de manipulación. No, hermano, el pastor no tenía ninguna responsabilidad en este sentido. Cuando dice, escribe al ángel de la iglesia, la traducción es, escribe al mensajero. Al decir iglesia, no es de una iglesia local, al mensajero, esa persona que se encargaba, según lo que vemos en Colosenses, que es el mismo personaje, de llevar la correspondencia de un mensaje, porque si de repente la iglesia de Hialeah Garden se quería comunicar con la iglesia de Miami Lake y el mensaje que tenían de parte de Dios en algún estudio por alguno de los maestros o de los profetas tenía que hacerse saber en la iglesia de Miami, tenía que haber una persona en una época como esa donde no podían enviar un telegrama, ni un Instagram, ni un mensaje de Facebook, ni un mensaje de WhatsApp, sino que este personaje, el personaje, iba a Miami Garden, a Hialeah Garden, a Miami Lake, ese es el famoso ángel de la iglesia. Era el mensajero, el Ofiboy. El UPS de la época, y cada ciudad tenía que tener, porque cómo se podía comunicar en una ciudad tan grande donde podían haber, vamos a llamarlo células de hogar, y no se podían reunir porque estaba en pleno la persecución. Entonces explíqueme usted cómo podían informarse para mantener armonía 10,000 casas en una ciudad. Entonces contaban con el famoso, la traducción que usted va a leer durante los primeros 3 capítulos del Apocalipsis, le llaman el ángel de la iglesia. ¿Por qué se ha tratado de contener y mantener que el ángel es el pastor? Porque somos víctimas de la iglesia católica, en donde muchas personas bajaron un papa y montaron un pastor. Y lamentablemente yo soy consciente de la importancia que tiene la honra. Pero muchas personas han confundido la honra con la idolatría. Y de la misma forma en la que se idolatra una persona a la que nadie le puede decir nada, porque ¿quién le lleva la contraria al Papa? Nadie. Bueno, lo mismo terminó pasando con las iglesias. Infabilidad pastoral. Y en donde el pastor no tiene la posibilidad de darse cuenta de que debe haber un gobierno. Ahorita, por ejemplo, en Venezuela, la iglesia nuestra es parte por la que estamos desarrollando este tema, gobierno de iglesia. Es necesario porque desde hace muchos años yo he querido establecer un gobierno. Y nos damos cuenta, por lo que veníamos leyendo hace algunas semanas, la semana pasada, por ejemplo, y voy a leerlo aquí rapidito, ya creo que nos quedan 10 minuticos, vamos a permitir que pueda existir alguna pregunta. Él mismo constituyó a unos apóstoles, esto es gobierno de iglesia, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Vea lo que sucede cuando uno logra entender la naturaleza de estas verdades. Efesios 4:11, permítanme buscarlo acá. ¿Cuál es el propósito de gobierno? Entonces, no sé si usted se habrá dado cuenta que durante los últimos años, ¿qué ha ocurrido con las iglesias que han emigrado de un sistema tradicional, congregacional, a un sistema que sin saberlo lo llaman célula, un sistema celular,
¿Qué ha ocurrido con las iglesias que migran de ese sistema tradicional, congregacional, a un sistema celular en los hogares? ¿Qué ha ocurrido? Se divide. No. Es decir, no sé si usted se ha dado cuenta que la iglesia viene trabajando por muchos años con ese sistema porque es el resultado de nuestra sociedad, un sistema congregacional, donde todo se da dentro de una iglesia, donde hay un jefe, un capitán, un pastor, un rey, un monarca plenipotenciario que está sobre todo el mundo y todo el mundo tiene que hacerle caso y va a una iglesia. Durante los últimos casi 40 años también, las iglesias han emigrado a un sistema celular, en donde han comenzado a hacer reuniones a nivel de casas. ¿Cuál ha sido el resultado? Crecimiento. Todo esto comenzó, por ejemplo, en Corea con el movimiento del pastor Paul Yogi-cho. Y la pregunta es, ¿por qué terminó siendo tan efectivo? Porque es que así fue que nació la iglesia. Ahora, decimos nosotros con todo esto que no podemos reunirnos. No, gloria a Dios que hoy contamos con el beneficio de que no nos están persiguiendo, de que sí podemos reunir a nuestra gente en un espacio en común, lo que definimos como la iglesia local. Gloria a Dios, esto no creo que sea incorrecto. Por ahí hay otras personas que yo no sé si yo a veces me pregunto, y me perdonan, ¿no? Pero es entender tantas cosas de manera tan sencilla, porque el evangelio desde mi punto de vista es tan sencillo. Pero hay personas que lo quieren complicar tanto. Y yo conozco ahorita movimientos de personas que al ver todas estas verdades, ellos discrepan y rechazan completamente el sistema de iglesia congregacional. Es otro tiempo, hermano. Es verdad que en su origen la iglesia no contaba con este sistema congregacional porque no se podía. Existía una persecución. No, eso es antibíblico. Es antibíblico porque quizás así no nació la iglesia. Pero es que la iglesia no podía operar de esa forma por su origen. Entonces hay una cantidad de personas hoy en día usando ciertas verdades. Por eso yo esta semana comenté algo. Por ejemplo, el ángel de la iglesia. Eso está en la Biblia. Pero la enseñanza no es bíblica. El tema de la ofrenda está en la Biblia, pero la enseñanza que se usa hoy para intimidar, para manipular, para presionar, no es bíblica. Esa enseñanza no es bíblica. Me explico lo que le quiero decir. Son verdades cuyas palabras que están en la Biblia que se convierten en enseñanzas, pero muchas de esas enseñanzas no son bíblicas. Aunque como excusa se usa, es bíblico porque esa palabra está en la Biblia. El punto no es que la palabra esté en la Biblia. El punto es si esa palabra le está dando vida a la enseñanza que nosotros queremos darle en la iglesia. El tema ahorita del ángel está en la Biblia, escribe al ángel de la iglesia. Ahora, la enseñanza de que el ángel es el pastor es bíblica, no es bíblica. Ahora, si hay un ángel de la iglesia, sí, que la traducción real tuvo que haber sido el mensajero. Escribe al mensajero de las iglesias. Por lo que venimos diciendo hace tiempo, porque tomamos un texto fuera de contexto y lo convertimos en un pretexto. Entonces todo esto, por ejemplo, cuando vemos lo que dice, estoy terminando, Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Repito, la palabra equivalente a lo que hoy nosotros conocemos como pastor eran ancianos u obispos. La palabra correcta que se traduce en el libro de Hebreos cuando dice obedeced a vuestros pastores es la palabra líderes. Porque la palabra pastor como tal no tuvo un origen dentro de esa conexión bíblica porque se consideraba, y ojalá usted me entienda, no es que nosotros ahora vamos a dejar de llamar pastor a los pastores. Es decir, trato de que usted me entienda cómo todos los extremos se han convertido en excesos que han terminado siendo más bien de confusión. Seguimos contando con la figura del pastor. No, es que eso no aparece en el original. ¿Cuál es el problema? Si la función hoy es la misma. Pero lo que en su origen se estableció era el tema de ancianos y obispos donde operaban para la iglesia como un gobierno. Es decir, en algún momento
aquí en Miami, como en Venezuela, que creo que se va a hacer próximamente, la iglesia nuestra en Venezuela, se va a llevar en todo el tiempo de preparación, porque es formar y constituir oficios ministeriales para que la iglesia cuente con pastores, evangelistas, maestros, profetas, y esa figura de supervisión, que representa más que todo una figura de supervisión para que siempre haya alguien a quien dar cuenta. Y nunca alguien sienta que tiene a Dios agarrado por la barba y no tiene forma de que se le pueda rendir, o él no tiene a quien rendir cuenta y no hay nadie por encima de él. Siempre sobre un alto, dice Eclesiastés, vigila uno más alto. Todo funcionamiento de autoridad opera bajo autoridad. Todo funcionamiento de autoridad opera bajo autoridad. Siempre hay que tener cobertura de alguna forma, siempre, porque es la forma correcta en la que funciona y opera la autoridad divina. Bien, ¿alguna pregunta para terminar? ¿O algún comentario? Diana. Entonces, cuando la palabra dice, y no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ahí se aplicaría de congregarse en las casas. Claro, porque sí se congregaban. Repito, lo que no existía era el funcionamiento de la iglesia local que nosotros conocemos hoy. Y cuando dice guardar el día del Señor, ¿es congregarse en las casas o en la iglesia? No es que, es que no existía iglesia. La forma en la que nosotros visualizamos la iglesia hoy, para aquel tiempo, no existía. Siempre todo lo que tenía que ver con congregarse, con reunión, giraba en torno a casas. Y había un día de reunión, obviamente, según la localidad, y las personas iban a una casa. Luego la persecución se hizo más recia todavía, antes del tercer siglo, y llegó un punto en el que la gente ya ni se podía congregar, sino que ciertas reuniones llegaron a ser hasta clandestinas. Sí, aclara la pregunta, ¿verdad, Dianita? Ok, ¿quién otra persona tiene una pregunta o algún comentario? Es como que si hoy hay una persecución a la iglesia, todas las iglesias tienen que cerrar, pero en el corazón siempre va a estar la palabra del Señor. Y cada familia en su hogar ora, se mantiene pues, así conectado, y no va a haber ese domingo que vamos a la iglesia, no, sino que dentro de tu casa es que vamos. Con familiares cercanos. Diana, el congregarse era tener un día para unirse con hermanos que compartían la misma fe. Ponte tú en mi casa. Yo era el pastor, yo sigo siendo el pastor de aquella generación, de aquella época. Entonces tú ibas a tu casa, a mi casa con Diana, con Sara, todos igualitos, y nos reuníamos en la casa, allí clandestinamente hacíamos nuestro cultito, partíamos el pan, que al decir partir el pan es la cena del Señor, participábamos de la cena del Señor, y eso era el congregarse para aquel tiempo. Compartir la fe con otras personas que tenían tu misma fe. Bien, no teniendo más tiempo, vamos a orar para despedir. Mire, despedamos a nuestros hermanos que están allí en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela. Chao, bendiciones.